Ok, entonces fíjense que cuando tenemos una sección circular, la tabla viene de este modo, ¿no? Ok, entonces si yo quiero hallar el área de fluido, primero tengo que identificar el ángulo, ¿no? Bueno, aquí el diámetro pues, sería fácil de identificar, allá me lo dan, me dicen que es 1 metro. ¿Qué sería aquí lo complicado de identificar? Ese ángulo. Entonces fíjense que de dónde a dónde se va a leer ese ángulo. Ese ángulo sale desde el centro. Yo voy a trazar una recta desde el primer punto de la superficie libre y otra recta hasta el segundo punto de la superficie libre. Y voy a leer el ángulo aquí por la parte de abajo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sería este caso, porque bueno, aquí si está sobre el fluido pasa el radio, ¿sí? Si pasa la altura que tiene el radio, pues simplemente es aplicarlo así, ¿no? Pero ¿cómo sería en el caso en el que no llegue? Entonces vamos a ver cómo es esa aplicación. Voy a copiar aquí la fórmula para el área, ya que estoy ahí, sería diámetro al cuadrado sobre 8 por el ángulo menos el seno del ángulo, ¿no? Y el perímetro mojado, diámetro, seno del ángulo. Ah, no, perdón, ese es el top, el espejo. Este es espejo. El perímetro mojado viene siendo simplemente ángulo por diámetro entre 2. Ok. Entonces, fíjense que yo debo hallar cuál es el diámetro, ¿no? ¿Cuál es el ángulo? Entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí yo ya les puse el ángulo de dónde va a ir. Quizás no lo expliqué, voy a sacarlo aquí un poquito más grande. Aquí va a estar mi centro, ¿sí? Y de ese centro yo estoy sacando una línea que me va a conectar aquí un punto de la superficie con el otro punto de la superficie. Y mi fluido está donde? De aquí a aquí, ¿no? Fíjense que es como una pequeña porción de ese círculo, ¿no? Entonces, aquí tengo mi ángulo teta. Yo sé que la altura total desde el centro hasta donde termina aquí el fluido, esto es igual al radio, ¿sí? Es esto de aquí. Del centro hasta donde termina el fluido, pues esto será el radio, ¿no? R. R, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo determinar ese ángulo? Pues puedo usar senos o cosenos para hallarlo, ¿listo? Entonces, fíjense que si yo quiero hallar el ángulo aquí, yo puedo decir, bueno, que voy a hallar aquí teta medios, trabajaré con ya sea la hipotenusa, esta hipotenusa también va a ser R, ¿cierto? Porque la distancia desde el centro hasta cualquier punto aquí de la superficie va a ser R, pero esta distancia que hay de aquí a aquí ya no es R, ¿no? Sería R menos Y. Este pedacito de aquí sería Y que vale 0.5. Entonces, esta distancia de aquí, R menos Y. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si R vale 1 metro y Y vale 0,5 metros, pues R menos Y también valdrá 0,5, ¿no? En este caso ahí coincidencialmente me resulta que es la mitad. Listo. Entonces fíjese que yo aquí estoy obteniendo un triángulo, ¿no? Voy a dibujar este triangulito aquí como lo saqué. Ese triángulo tiene este cateto, que es R menos Y, esta hipotenusa, que es R,
tengo aquí otro ángulo que no conozco, otro lado que no conozco. Y este ángulo de aquí, ¿qué pasó? Fíjense que aquí teta lo partí en dos, ¿no? O sea que aquí es teta medios. Entonces yo aquí puedo usar, bueno, aquí tengo un cateto opuesto. Entonces, pues si yo tengo uno adyacente y una hipotenusa, puedo usar coseno, ¿no? Seno no tanto porque no lo conozco aquí a esta distancia. Sería como más complicado de hallar ahí. Entonces voy a decir coseno del ángulo medio es igual a ¿qué? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y mi cateto adyacente es que R menos Y. Y mi hipotenusa es R. O sea que esto es 0,5 sobre 1. Entonces yo lo que quiero despejar es el ángulo, ¿no? Entonces el ángulo será igual a ¿qué? Fíjense que yo paso aquí coseno a la menos 1 de 0,5 por 2, ¿no? Este 2 lo paso también allá a multiplicar. Entonces, ¿cuánto me va a dar ese valor ahí? 2 por arcoseno de 0,5. Si tienen la calculadora en grados, les va a dar 120 grados, ¿no? Si lo van a hacer en radianes, pues les va a dar que son 2,0943 radianes. O también podrían hacer la transformación, ¿no? Si no quieren transformar, cambiarle la configuración a la calculadora, pues para no estarse confundiendo, pues simplemente es decir, bueno, 180 grados equivale a pi radianes. Entonces 120 grados, ¿a cuántos radianes equivalen? ¿Sí? Entonces ahí serán 120 por pi entre 180. Aquí seguramente les dé los mismos 2,0943 radianes, ¿no? Entonces ahí, tener cuidado con la conversión. Entonces fíjense que ya tenemos nuestro ángulo en grados o en radianes. Entonces ahora sí voy a mostrarles cómo es que se trabajan ambas partes. Entonces, bueno, por radianes aquí queda sencillo, yo puedo aplicar ya simplemente sustituir, pero eso sí, siempre teniendo la precaución de tener la calculadora en radianes, ¿no? Entonces, a ver si voy a hacer esta división aquí. Radianes y grados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo decimos que es el área cuando la voy a calcular por radianes? Entonces, el área será diámetro al cuadrado sobre 8 por teta entre seno del ángulo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo voy a sustituir aquí mi diámetro, pues mi radio era 1, mi diámetro van a ser 2 al cuadrado, sobre 8 por este ángulo, así tal cual como está en radianes, 2,0943 menos el seno de 2,0943. Y aquí, pues simplemente hago ese cálculo, ¿no? Profe, qué pena es que se me fue el internet. No sé, ¿tú qué recomiendas? ¿Que lo manejemos en radianes o en grados? ¿O depende Pues de qué? a mí me parece mejor pues dependiendo, ¿no? A veces por radianes queda más fácil. La cosa con los radianes es que hay que estar pendiente siempre de la calculadora, ¿no? De estarle cambiando el modo. Entonces, por lo menos, si aquí para hacer este cálculo, tienen que tener la calculadora en radianes, si no les va a dar un valor diferente. Si ustedes, mira, haciéndolo con la calculadora en modo radianes, el área da 0,6141, ¿no?
Si yo la cambio a grados, me da 1,0288, o sea, ya me da un valor totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues eso sobre todo en el parcial, estar cambiando, pendiente de cambiar la calculadora puede ser contraproducente, ¿no? ¿Pero usted lo vale en cualquiera de los dos, profe? Sí, o sea, desde que esté bien, Ah, ok. sí, yo Sí, lo valgo especifica. en cualquiera de los dos, ¿no? Vale. Porque ahí sí se los olvidó cambiarlo, pues triste, porque aquí ya después se van a estar llevando este error. Entonces, pues ahí depende, ¿no? Pero hay veces que es más fácil como por radianes. Fíjense que aquí de hecho esta área así sale sencilla. En cambio, para grados ya es un poquito complicada, porque si ustedes recuerdan cuando vimos compuerta, esto era una sección circular, ¿no? Y tengo que hallar el área de la media luna, ¿no? Entonces ahí tendremos que aplicar lo mismo que hacíamos en compuertas, que era decir, bueno, el área de esta media luna es igual al área de la sección circular, que es el pedacito de pizza, menos el área del triángulo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el área de esa sección circular? Era pi por r cuadrado por el ángulo entre 360. Entonces, bueno, aquí simplemente es sustituir pi, ahí la calculadora en grados normal, pi por radio al cuadrado son 2 al cuadrado, bueno, 4 por 120 entre 360, esa área me da 4 pi tercios o 4,1887 metros cuadrados. Ahora, pues ahí esta sería como la parte cansona de hacerlo por grados, ¿no? Que tengo que hallar el área de ese triángulo que le voy a restar, ¿no? Entonces, tendría yo que hallar la base, ¿sí? Por la altura. Bueno, aunque la base no me queda tan complicada, ¿no? Si yo ya tenía aquí el ángulo, puedo hallar este cateto, ¿no? El cateto opuesto. Entonces, de hecho, voy a devolverme aquí para hallarlo. Para hallar este cateto opuesto, ¿cómo lo hago? Pues con seno, ¿no? Entonces, es decir, seno de teta medios, trabajando con teta medios, es igual a que cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que ese cateto opuesto es igual a R por seno de teta medios. Entonces, con la calculadora en grados, así, sería, bueno, 1 por el seno de 60, ¿no? 120 entre 2. Esto me da 0,866. Pero fíjense que este triángulo aquí que yo estoy tomando para mi sección circular es el triángulo completo, ¿no? Es este triángulo que tiene R y tiene aquí un cateto opuesto que acabé de hallar y aquí tiene otro cateto opuesto. O sea que el área de ese triángulo vendría siendo 2 veces la base, o sea, 2 veces, perdón, base, que es 2 veces el cateto opuesto, por la altura. Y la altura ya la hallamos que era R menos Y sobre 2, ¿no? Entonces aquí sería área del triángulo es igual a 2 por 0,866 por la altura que era 0,5 entre 2. 0,433. Gracias.
Entonces, ahora el área de esa media luna, pues simplemente es restar 4,18, 1887 menos 0.433. Ya, porque no me están dando iguales. ¿Qué pasó? Profe, creo que el cateto puesto es 0,809. Ah, no, este sí así. El que está mal es este, porque yo en el radio puse fue 2 y no, es 1. Este es pi por 1 al cuadrado. Yo puse fue el diámetro, por 1 al cuadrado por 120 entre 360. Esto aquí me da 1, el área de la sección circular, 1,0471 metros cuadrados. Entonces ahora sí, resto 1,0471 menos 0,443. Sí, ahora sí. El área de esa sección media luna me da 0,6141 metros cuadrados. ¿Listo? ¿Sí vieron aquí el error? Que yo puse fue diámetro, era radio. Ahora, el perímetro mojado, pues por las tablas, a mí me dicen que use teta por diámetro entre 2. Entonces, este perímetro mojado teta es 2,0943 por el diámetro, este sí es 2 entre 2. Entonces, bueno, este perímetro me va a dar igual, ¿no? 2,0943. Lo mismo debería yo obtener por este lado, ¿no? Por grados. Entonces, para grados, ustedes recuerdan, el perímetro mojado es pi por, bueno, puede ser 2R o puede ser un diámetro, como lo quieran, ese 2, ya va. Sí, aquí puede ser pi por 2R por ángulo entre 360. ¿Sí? O lo que es lo mismo, pi por r por diámetro entre 180. O pi por diámetro entre, pi por r por diámetro entre 180 o pi por diámetro por ángulo entre 360. Bueno, en fin, cualquiera que sea que usen, yo voy a usar la del radio para trabajar con 1. Sería pi por 1 por 120 entre 360. Entonces, esto debería darles los mismos 2,09, ¿no? No me da. Ah, porque es en 380. Aquí es 180. Ay, confundiendo todas las ecuaciones. 180. Si estoy trabajando con el radio, es 180. Si es con el diámetro, es 360 metros. Y bueno, pues para el radio hidráulico simplemente ya sería igual que siempre, dividir, ¿no? Ese sí nos va, pues ya como tenemos los valores de área y de perímetro, por cualquiera de los dos lados que yo lo haga, debería obtener radio hidráulico, ¿no? 0,6141 entre 2,0943. Entonces aquí 0,2932 metros. ¿Listo? Entonces, por lo menos aquí cuando ya me piden que hallar el número de reinos, pues ya tengo la velocidad, ya tengo
el radio hidráulico, tengo el diámetro, y ahí me queda más sencillo sustituir, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Claros ahí? Ya voy a meter eso un poquito. Dígame. Ahí en el área del triángulo, no entiendo qué hizo ahí donde está el triángulo ese. Ah, ok. La base no era la base de ese círculo no es el mismo el diámetro. Ah, ok. No, porque fíjese que voy a dibujarlo por aquí grande, ¿no? Voy a volver a explicar eso, sí, porque yo sé que a veces ahí se pierden. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí grande. Ok, tengo mi centro aquí. El agua llega hasta aquí. ¿Listo? Esta altura es Y. La altura hasta el centro, obviamente, es el radio. R. ¿No? Entonces aquí hay que tener en cuenta que Y es 0.5 y R es 1. Okay. Entonces fíjense que qué está pasando aquí. Quizás así en grande uno lo vea más, ¿no? La distancia que hay desde el centro hasta los puntos de aquí va a ser R, ¿sí? Esa sí la ven, ¿no? Es fácil de saberla, ¿no? Cualquier distancia del centro de la circunferencia a alguno de sus extremos va a ser R. Quiere decir que la distancia que hay del centro hasta aquí, hasta este punto de abajo, también es R, ¿no? Fíjense, R. Ahora, ¿qué pasa? Lo que usted me pregunta, ¿esta distancia será esta misma? Pues fíjese que aquí bueno, este es por lo que va mal dibujado, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Fíjese que la distancia esta, de hecho, es mucho menor que 2R, ¿no? No sé si se vea. Ya, un momentito, yo por aquí tengo algo como para explicarles. Utilizo la cinta. Ah, con esto, ya. Un momentico. Ok. Tengo aquí esta paleta. ¿Listo? Redonda. Si yo mido aquí en el centro, bueno, no me alcanza la regla. Pero, pongámosle aquí, tengo 12. Tengo casi 15 centímetros, ¿sí? Es decir, aquí justo en el centro. El diámetro es más o menos de 15. Ahora, ¿qué pasa si yo la cojo aquí más abajo? Fíjense que aquí ya me alcanza la regla, ¿no? Aquí ya tengo casi 12 centímetros. Si yo la subo, tendré 14. Si la subo, tendré un poquito más aquí. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. La altura no está cubriendo, esta altura no alcanza a ser 2 veces R, ¿no? Estoy por aquí abajo. ¿Sí? Entonces, esta altura aquí yo no la puedo saber. Por eso es que yo dije aquí que era un cateto opuesto aquí. ¿Listo? Ese cateto opuesto. Y de hecho, fíjese que cuando usted lo haya, usted dice, bueno, este ángulo es de 60 grados, ¿cierto? Esto ya lo hallamos. Ya sabemos que completo son 120. Cuando hicimos lo del seno de 60 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, aquí dijimos que ese cateto opuesto iba a ser igual a R por seno de 60. Y el cateto opuesto es 1 por seno de 60. Y aquí cuando encontramos este valor, nos dio que era en grados, ¿no? 0,8.
86,6 metros. Entonces fíjense que R vale 1 aquí, pero más abajito vale 0,86, ¿no? Y ya si irá subiendo. Fíjense que si lo hubiésemos hallado, no sé, por aquí, por este punto, si el agua llegara hasta aquí, seguramente nos daría un valor muy cercano, más cercano a 0 que a 1, ¿no? Que a, sí, a 1. ¿Sí lo vi? Sí, señora, yo pensaba que era del círculo completo. Ya ahora sí. No, del círculo completo sería si estuviéramos justo, el fluido llegara justo al centro, ¿no? Pero como no llega al centro, entonces fíjese que está pasando lo que decíamos aquí, ¿no? Entonces estoy llegando a una altura aquí, mucho menor. Entonces no alcanza a hacer esta altura va a ir subiendo. Lo que hicimos aquí, por lo menos para el caso del triángulo, ¿no? Tomamos fue este triángulo grande. Entonces, ese triángulo grande, ¿qué base tiene? Fíjese que si yo saco aquí mi triángulo grande, tengo 2 veces el cateto opuesto, ¿no? Entonces aquí el área del triángulo será base por altura entre 2. Pero la base es que 2 veces cateto opuesto. Y la altura, fíjense que es esta de aquí, ¿no? Y esta distancia de aquí es R menos Y. R menos Y sobre 2, ¿no? Eso fue lo que hicimos ahí. Entonces, pues a veces por grados, por eso les digo, hay que tener como más claros los conceptos geométricos, ¿no? Y por radianes, pues hay que tener más claros los conceptos de, bueno, más claro, estar pendiente de la calculadora, ¿no? Estar pendiente de cambiar esos ángulos. Cada vez que yo vaya a usar senos o cosenos, tenerlos en radianes. Y luego, pues si van a hacer algún otro ejercicio, pues volver a poner la calculadora en grados. Entonces, pues ahí ya depende de la práctica de cada quien, ¿no? Entonces vamos a hallar aquí el número de Reynolds. Entonces para el número de Reynolds, fíjense que yo ya tengo mi caudal, ¿no? Digo, ya tengo lo que es el radio hidráulico, entonces voy a aplicar todas las ecuaciones.